retomamos el panel Acciones en Gobernanza de Internet para conectar a los no conectados, que será moderado por Carlos Lugo Silva, comisionado sesión de comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Buenos días. Voy a empezar por invitar a cada uno de los miembros de este panel. En primer lugar, quiero invitar a Miguel Felipe Anzola, que es el actual director de la Agencia Nacional del Espectro, ingeniero eléctrico y físico, magíster en Ciencias Económicas y en Ingeniería Eléctrica. Ha estado en el sector por muchos años, en MINTIC, en la docencia y bueno, director en la CRC y actualmente director de la ANE. También quiero invitar al profesor Jean-Marie Chenot de la Universidad de los Andes, también un académico muy distinguido, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Lausanne, magíster en Relaciones Internacionales de París II y otros tantos estudios, actualmente profesor del Departamento de Ciencia Política e investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Por supuesto, invitar a uno de los anfitriones de este evento, al doctor Julián Casasbuenas, ingeniero químico, más de 25 años trabajando en temas ambientales y en desarrollo de redes, lo cual es bastante importante, miembro de la Junta Directiva de APC, miembro del Grupo Asesor del Foro de Gobernanza de Internet y director de Colnodo. Y finalmente, un honor presentar a la cuota femenina de este panel, una gran amiga por demás, y es la ingeniera electrónica, doctora también en ingeniería, con maestría en sistemas de computación y alta frecuencia. Ella es súper electromagnética, la doctora Marta Suárez, ex directora de la ANE y actualmente, y en el rol que nos acompañará en este panel, presidente de Dynamic Spectrum Alliance. Muchas gracias, bienvenidos. Para iniciar y antes de empezar con las preguntas, quisiera hacer como algunas reflexiones de introducción, porque estar hacer parte de la mesa de gobernanza de Internet bajo el modelo multi-stakeholder implica muchísimos retos y creo que en este momento estamos en un momento de inflexión, un momento donde las decisiones y acciones que debemos tomar los distintos agentes de este modelo, los diferentes actores, va a ser fundamental para el futuro de Internet y sobre todo para el cumplimiento, si le queremos poner un marco conceptual, de los objetivos del desarrollo sostenible, porque al final del desarrollo de esta cuarta revolución industrial tiene que incluirlos a todos, no puede tratarse solo de la revolución de una parte de la sociedad, de una parte de los ciudadanos del mundo. Y claro, seguimos y en muchos foros estamos hablando todo el tiempo y viendo todo el tiempo los beneficios y avances que va teniendo la tecnología, la modernización de redes, y entonces 5G es el tema de moda, y en el último y seguramente en el próximo Mobile World Congress seguiremos hablando de 5G y viendo las maravillas. Entonces ya estamos en el mundo de Wi-Fi 6 y entonces esto es la hiperconectividad pura y dura. Y ciudadanos que se enfrentan y se van a enfrentar a unos retos como parte de la sociedad que son bastante profundos, unos retos bastante interesantes, porque la concepción de la ciudadanía digital también empieza a cambiar, ¿cierto? Y entonces ya el ciudadano digital no es el que usa bien la tecnología, sino el que conoce sus derechos, los deberes, las responsabilidades, las leyes digitales, los derechos de autor, porque es que ya es el ciudadano no solo consumidor, sino el ciudadano prosumidor que produce también contenidos permanentemente, y ahora lo va a hacer de una forma mucho más exponencial gracias a la hiperconectividad. Y aquí debo decir que los gobiernos y el Estado, instituciones reguladoras y otros que hacen parte también de la mesa de gobernanza de Internet y del modelo multi-stakeholders,
pues vienen tomando decisiones para garantizar esa modernización de las redes, para garantizar que hayan distintos esquemas que nos permitan llegar a esa modernidad y esa llamada gran transformación digital. Pero hay una realidad, y que no es solo en Colombia, sino una realidad en el mundo. Y es que, haciendo cuentas gruesas, por lo menos la mitad de los ciudadanos en el mundo, y por supuesto en Colombia, no están conectados. O no están conectados al Internet productivo, al Internet de banda ancha, al que nos permite hablar de medicina, de salud, lo mismo, de educación, hablar de comercio electrónico y de muchas cosas. Es decir, eso no ha llegado a todos los rincones. Esa gran revolución no ha llegado a todos los rincones de la sociedad. Entonces, en ese sentido, claro, hay una gran preocupación y un gran reto de tomar decisiones desde todos los ámbitos y desde todos los diferentes agentes de Internet, de la gobernanza de Internet, y para eso estamos en este panel, para discutir cómo lo hacemos, cuáles son esos retos y qué está pasando en el mundo. Entonces, Miguel Felipe, la mayoría de colombianos, la mitad de los colombianos, por decirlo, por lo menos el 40%, hay distintas cifras, que el 40%, que están conectados el 52%, otros dicen que es el 48%, en fin. Lo cierto es que por lo menos casi la mitad de los colombianos no tiene acceso hoy a Internet. Cuéntanos desde la visión de la Agencia Nacional del Espectro y desde el gobierno que tú representas como órgano técnico asesor, ¿qué está pasando, qué está haciendo el gobierno y qué está haciendo Colombia para poder solventar y cerrar esa brecha de conectividad que aún existe? Bueno, antes de abordar la pregunta como tal, quiero agradecer la invitación a este panel, ¿sí? A la Universidad Externada de Colombia, a la CRC, a Colnodo, y qué gusto poder contar con tan excelentes panelistas aquí, porque son muy entusiastas en este tema, pero además son voces totalmente autorizadas. Y qué bueno poder discutir aquí en este ambiente académico sobre el tema que, pues, sin duda es de interés para todos. A ver, con relación a la pregunta concretamente, digamos que hay una preocupación muy grande del gobierno por lograr esa conectividad que tanto anhelamos todos, que todos los colombianos tengamos acceso a ese Internet, pero como dijo Carlos, a un Internet que sea productivo, un Internet de banda ancha, ¿sí? La conectividad, pero también la apropiación, ¿sí? Desde el punto de vista de conectividad, digamos, la primera gran apuesta que está haciendo este gobierno es poder hacer esa asignación de espectro en la subasta que en este proceso, en este momento, pues está adelantándose el curso de las acciones para lograr contar con ese espectro asignado ya en el próximo año y que además se desarrolle, que los operadores puedan invertir en las redes que se requieren. Como todos sabemos, esa subasta de espectro pues cuenta con la banda de 700 MHz, ¿sí? El gobierno puso a disposición de los interesados todo el espectro disponible de esa banda, que es 90 MHz, que es una cantidad bastante grande. Es unas bandas de frecuencias que permiten una cobertura grande comparada con las frecuencias que fueron asignadas en las subastas anteriores, ¿sí? La cobertura puede ser de 2 a 3 veces lo que se tiene con las frecuencias anteriores de cada estación base. Y por lo cual la expectativa es poder usar ese espectro para dar cobertura no solamente en zonas urbanas, sino también en zonas suburbanas y en zonas rurales. Como seguramente todos sabemos, la expectativa que se tiene, y de acuerdo con lo que está establecido en la Ley de Modernización del Sector TIC, lo que se busca es maximizar el bienestar social. Entendido este bienestar social como que todos los colombianos podamos tener acceso muy rápidamente a los servicios. El mejor valor para el ciudadano es poder contar con el servicio ya. Todos sabemos, el espectro es un bien que está ahí, pero es un bien que no es almacenable, que si yo lo guardo, que si no lo asigno, pues no produzco nada y no recupero de ninguna manera el resultado si lo tengo guardado. Por eso la mejor opción que hay es asignarle ese espectro
a la brevedad para que los operadores puedan hacer esas inversiones, ¿sí? Eso de un lado, esa es una parte. Ahora recordemos también que en Colombia trabajamos bajo la premisa de neutralidad tecnológica. Entonces, no solamente la asignación de espectro para uso de los operadores móviles es la única opción, hay más opciones, ¿sí? El gobierno está abierto a asignar frecuencias para los diferentes tipos de redes que se tienen. Inclusive, en el otro extremo, pues tenemos aquellos casos donde muy difícilmente llegan las redes comerciales, las de los operadores convencionales, ¿sí? Y hablamos de las redes comunitarias, por ejemplo, zonas rurales de difícil acceso donde definitivamente los operadores no están interesados en prestar el servicio, ¿sí? Entonces, en ese sentido también la Agencia Nacional del Espectro está trabajando con proyectos pilotos. Hay un proyecto con Colnodo para buscar que se puedan desarrollar redes, no a través de operadores comerciales, sino redes comunitarias, redes que se desarrollan con la misma población de las comunidades, ¿sí? Y en condiciones particulares. Recordemos que la ley de modernización del sector TIC da unas condiciones que permiten favorecer asignar espectro en condiciones favorables para los sitios que están no conectados. Igualmente, pues yo me atrevo a hablar aquí digamos a nombre del ministerio, porque quien asigna el espectro es el ministerio, no es la ANE. La ANE es el asesor técnico, es quien hace los estudios que están detrás, los estudios técnicos, ¿sí? Pero quien asigna es el ministerio, pero de todas maneras puedo hablar sobre ello. Como parte de la política pública que desarrolla el ministerio, pues está la de favorecer las condiciones económicas para uso de espectro, por ejemplo, los enlaces del backhaul, los enlaces de conectividad, los enlaces que conectan cada una de las estaciones base, ¿sí? Que se puedan dar, que se pueda usar ese espectro en condiciones económicas favorables y muy favorables, sobre todo para el tema de enlaces nuevos para aumentar la conectividad del país. Entonces, en resumen, lo que podemos decir, el gobierno está adelantando bastantes acciones para poder favorecer esa conectividad que requiere el país, y por otro lado, pues también está abierto, la Agencia Nacional del Espectro está abierto para poder trabajar con los interesados en el desarrollo de nuevas propuestas y nuevas iniciativas. Me falta una muy importante, yo creo que si no la menciono, que la doctora Marta me regaña porque fue la autora del tema. La iniciativa de espacios en blanco de televisión, ¿sí? Esa es una muy buena alternativa. Todos sabemos que el servicio de televisión radiodifundida durante 50 años o más es un servicio que ha tenido una acogida recibida por mucha de la población, inclusive en zonas muy alejadas de las zonas urbanas, ¿cierto? Entonces, en este momento está esa posibilidad de usar frecuencias que tradicionalmente se han manejado para el servicio de televisión, pero que en zonas del país donde no hay cobertura con esas frecuencias se puede usar para conectividad de acceso a internet. Y esa es una opción excelente que está disponible y que se está trabajando actualmente en el país. Entonces, tenemos bastantes opciones. Muchas gracias, Miguel Felipe. Y yo aprovecho, antes de dar paso a la siguiente pregunta, al siguiente panelista, quisiera agregar algo de las acciones que son del Estado. La Comisión de Regulación de Comunicaciones hace parte del Estado, del sector comunicaciones, pero a partir de la ley 1978 cuenta con personería jurídica propia, por lo tanto existe una independencia del gobierno y directamente del ministerio, precisamente para garantizar tener una regulación autónoma, transparente y que promueva la inversión y la competencia. Y en ese sentido, de la mano con esas acciones que sí está haciendo el gobierno nacional, hemos lanzado el sandbox regulatorio, el sandbox en temas de calidad, temas de usuario, lo que está en el marco de nuestra competencia, para probar y experimentar en los próximos 2 años tecnologías, distintas iniciativas, sin que exista la presión de la carga regulatoria de la CRC, y poder promover así también la conectividad. Y esa es una acción que yo podría decir va a ser clave para experimentar y probar nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías y lograr así conectar a los no conectados.
Y eso lo hemos hecho porque pues, hemos estado en distintos foros, en distintas mesas alrededor del mundo, analizando qué hacer, porque la UIT también lo ha recomendado en esta era que llamamos la 5G, pero no de la conectividad, sino la 5G de la regulación. Entonces hay muchas cosas que están pasando en el mundo, por eso quisiera que Marta nos contara desde su rol mundial que desempeña ahora, pues qué está pasando en el mundo, qué tecnologías y qué iniciativas se están gestando para poder conectar a los no conectados. Bueno, buenos días para todos. Quisiera empezar por agradecer también la invitación. Para mí es un gusto estar acá y sobre todo pues un semejante panel. Entonces creo que estamos aquí representando los diferentes sectores. Ahí también pues quiero también hacer la claridad. Yo represento alguna parte de la industria y creo que en este reto de conectar a los no conectados todos tienen que participar. Es decir, a nivel de tecnologías de comunicaciones hemos tenido la contribución de diferentes industrias, pero no ha sido suficiente. Entonces lo que yo represento aquí son aquellas industrias que dicen pensemos un poquito diferente, salgamos de la caja y pensemos que el espectro deje de ser una barrera, porque en muchos casos hay muchas soluciones que se podrían implementar, pero el hecho de no tener acceso al espectro radioeléctrico hace que entonces no se puedan implementar, o el hecho también de los costos que se tienen para poder acceder a ese recurso dificultan la implementación y la conectividad. Entonces, en mi caso, yo promuevo, desde la DSA, promovemos todo lo que es uso dinámico del espectro, y el ejemplo más sencillo para todos de imaginarnos uso dinámico es el que tenemos con el espectro no licenciado, el que tenemos con las redes Wi-Fi. Hace 20 años, cuando se empezó a hablar de redes Wi-Fi, los que trabajaban en la gestión de espectro lo veían como que iba a ser un caos, porque era dejar una banda de frecuencia para que cualquiera pudiera entrar en cualquier sitio a cualquier hora sin tener un permiso para poder acceder. Y lo que ha mostrado la realidad del mercado, la práctica, es que hay billones de usuarios, que hoy en día cualquier dispositivo trae un chipset para Wi-Fi, puede ser una tableta, un celular, etcétera, y que se ha convertido para muchas personas a nivel mundial en la primera interfaz para acceder a Internet. Porque es como, digamos que al final se vuelve una red más pequeña donde cualquier otra tecnología de backhaul sirve de respaldo y las personas entran. Entonces lo que también ha venido haciendo es jalonar para que hayan más usuarios, para que las personas empiecen a acceder a Internet, a tener los beneficios, y luego después el mercado ya llega a seguir supliendo esa necesidad de conectividad. ¿Qué es el gran riesgo que tenemos? El status quo. Cuando hablo de status quo me refiero a que las personas que están conectadas ya dan por hecho que van a seguir estando conectadas y que cada vez van a tener mejores condiciones de conectividad. Para el usuario común eso es transparente. O sea, cuando uno habla con alguien, dice sí, la inteligencia artificial, el tratamiento de los datos, el acceso al gobierno, la salud, lo da por sentado, lo da por hecho. Entonces ahí el que ya está conectado cuenta con que eso va a seguir así. Y desafortunadamente el que no está conectado, como no ha podido tener acceso a todos los beneficios, pues de alguna manera se acostumbra a no tenerlo, sabe que sería muy interesante porque ve, pero es como cuando uno no ha visto los beneficios, pues no lo pide realmente. Entonces la advocacy de aquellas personas no conectadas desafortunadamente es muy, por eso es que es tan importante que la sociedad civil tome ese rol. Y el gran riesgo, vuelvo y digo, es que sigamos así, porque si seguimos así, la brecha digital se incrementa. Entonces, al final el gran riesgo es que tenemos una población hiperconectada, viviendo casi que en un mundo paralelo, y otras personas que no tienen ningún acceso y que cada vez quedan más y más rezagadas en lo que podemos hablar de la calidad de vida y los beneficios que ofrece la tecnología. Y también pues de todas las aplicaciones, economía digital, acceso a gobierno electrónico, etcétera. Entonces, yo creo que es muy pertinente este tipo de discusiones porque entonces ahí viene, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Entonces hay que ver qué se hace. Yo lo quiero presentar como las acciones tradicionales que se han venido haciendo están muy bien. O sea, está muy bien buscar mecanismos donde haya un beneficio no de recaudo, sino de maximización del beneficio económico del espectro. Eso es un paso excelente que se ha dado. Pero también vemos, comparando a nivel internacional, que en otras partes del mundo se hace eso y aún así no se cierra la brecha. Es decir, hay un regulador que dijo un día, yo ya asigné todo el espectro que tenía y todavía no tengo a todo el mundo conectado. Entonces ahí lo que hay que hablar es mirar, y la iniciativa de la CRC en cuanto al sandbox regulatorio es importantísima, porque hay que mirar qué más se necesita, qué más en el marco regulatorio. El primer insumo es el espectro y es fundamental,
Pero ¿qué más, aparte de eso, qué otras acciones regulatorias son las que habilitan el ecosistema para que podamos tener esa inclusión que se está buscando? Entonces yo, desde las alternativas que podemos promover hay muchas tecnologías, y ahí depende porque tenemos hablando solamente en conectividad, tenemos el reto de conectar a los que no están conectados y el reto de seguir entregando capacidad a los que ya están. Entonces hay tecnologías que le pueden apuntar a diferentes focos. En cuanto al uso libre, en buena medida es una excelente alternativa porque quita la barrera de acceso, los costos de acceso al espectro, y permite que tecnologías, por ejemplo, como lo mencionaba en ese momento Miguel Felipe de Dane, espacios en blanco de televisión es una alternativa. Desafortunadamente, donde más se ve esa brecha es en las zonas rurales, y ahí es donde hay una ventaja técnica de tener frecuencias bajas que permiten, con un esquema de uso libre, usar ese espectro que está desocupado, que nadie está usando, para llevar internet. Entonces esa es una primera oportunidad. ¿Qué más se puede considerar como alternativa? Seguir promoviendo el ecosistema de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque ahí es donde, como lo decía al principio, ha sido una tecnología muy relevante, y lo mismo que otras tecnologías, cuando se pasa de una generación a otra, lo que se busca es tener más espectro. Entonces es oportuno preguntarse en este momento, y bueno, ¿y cuál va a ser el espectro adicional para Wi-Fi? Porque también uno escucha muy generalmente a las personas diciendo, no, si usted quiere que no se le caiga la llamada, no use Wi-Fi. Pues sí, pero si, cuando comparamos, pues si tuviera más espectro, podría tener una excelente llamada, con muy buenas velocidades, con muy buenos usos. Entonces ahí va la solicitud de también tener un balance entre espectro licenciado y espectro no licenciado. Eso es fundamental para poder lograr manejar esa contraparte de acceso. Y luego hay otra discusión también que se tiene es a nivel de los equipos de acceso. Hoy en día vemos que armonizar, y aquí entra un poquito, hemos tenido como varias tendencias de desarrollo de equipos. Toda la tendencia de equipos LTE, que es lo que se utiliza para redes móviles, y toda la tendencia de equipos basados en estándar IEEE, que es toda la industria de los 802.11. Vemos que hoy en día los equipos de redes LTE son bastante costosos, y ese despliegue de redes ha estado de alguna manera centrado solamente en los operadores móviles de comunicaciones. Nosotros creemos que ese ecosistema también debe crecer, y ahí, cuando hablamos de crecer ese ecosistema, nos referimos a que hayan proveedores de internet, lo que llamamos ISPs, locales, que conozcan su comunidad, que puedan llegar a esos sitios donde otras empresas multinacionales no pueden llegar porque no tienen ese conocimiento, y porque es un mercado muy pequeñito en muchos casos, a veces ni siquiera es mercado, que puedan llegar y brindar ese servicio, y que tengan la posibilidad de acceder a ese espectro. Creemos también que deben haber oportunidades para esas pequeñas empresas puede ser no simplemente a través de uso libre, pero también pueden haber oportunidades de acceder al espectro a un costo menor en un esquema de mercado secundario, donde puedan tener las condiciones para acceder al espectro. Y aquí es muy importante que a nivel regulatorio se analice, porque el hecho del mercado secundario ya existe hace mucho tiempo en varios países, pero lo que muestra la realidad es que para un proveedor pequeño negociar con una empresa gigante, pues es como David versus Goliat. Yo quiero el espectro, yo estoy dispuesto a pagar, pero muchas veces al grande pues no le interesa, no tiene los incentivos, no tiene la necesidad de hacerlo. Entonces ahí también es como una pregunta que quedaría para el marco regulatorio: ¿cómo lograr que hayan proveedores adicionales que puedan brindar ese servicio de internet? No necesariamente a cero costo, porque pueden haber, hay dos actores ahí, los que no tienen ánimo de lucro, por ejemplo una red comunitaria pues no tendría mucho sentido que tenga que pagarle a un operador grande para usar ese espectro, pero también hay quienes pueden vender servicio. Entonces, si hay un enfoque de ánimo de lucro, pues ahí podrían haber unas condiciones para que puedan acceder a ese espectro, sobre todo el que no se está usando. Y ahí hablo de las bandas ya asignadas, pero también queda un gran camino por recorrer con respecto a las bandas que aún no se han asignado, porque si desde la estructuración de asignaciones futuras se tiene en cuenta cómo podrían darse los incentivos regulatorios para que los que no tengan espectro puedan acceder a aquel que no se está usando. Básicamente es el principio de úselo o compártalo, algo de ese esquema, porque antes era úsalo o piérdalo, y lo que nos ha mostrado la experiencia mundial en muchísimos países es que emprender un proceso donde se le diga a quien tiene el espectro, al asignatario, que lo devuelva y demostrarle que no lo está usando de manera eficiente es complejísimo. Entonces más bien debería venir desde la iniciativa, cuando se estructura la entrega del espectro, una política de uso y lo compártalo. Y bueno, me detengo ahí porque si no aquí me extiendo, pero esas son como algunas ideas que quisiera dejar en esta mesa.
Muchas gracias, Marta. Marta dijo algo bastante, una frase que me quedó y que me da pie para la siguiente intervención, y es, no hacer nada no es una opción. Eso es bastante importante. No hacer nada no es una opción. Y es una institución que ha hecho y que se ha lanzado a desarrollar proyectos y a hacer propuestas y buscar los aliados para conectar a esos no conectados, ha sido Colnodo. Entonces quisiera, Julián, desde tu experiencia, desde la experiencia de Colnodo y los proyectos que han desarrollado para conectar en esas zonas donde es difícil conectar, pues, ¿cuáles han sido los aspectos clave para poder desarrollar esos proyectos en áreas rurales? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Muy complacido de estar en este panel y tener la oportunidad de continuar de alguna manera planteando algunos aspectos para el desarrollo de nuevas iniciativas para conectar a los no conectados. Y digamos, hemos tenido la fortuna de trabajar con organizaciones a nivel internacional que nos han mostrado este tipo de propuestas, y hemos venido trabajando con ellos de la mano para que sean las mismas comunidades quienes gestionen su conectividad a través de las redes comunitarias. Y ha sido un proceso en donde hemos visto experiencias en Cataluña, en Sudáfrica, en México, en Argentina, que vemos que están resolviendo de manera práctica el acceso de esa población, que es cerca del 50%, ya lo mencionamos en el caso de Colombia, que no está conectada y que especialmente está ubicada en áreas rurales. Y a veces están conectadas, pero no bien conectados. Y hemos participado en múltiples escenarios, en foros de gobernanza de Internet a nivel global. Existe la coalición dinámica de redes comunitarias, por ejemplo, en donde conocemos de estas experiencias, tecnologías, usos del espectro. Y a lo largo de reuniones, inclusive recientemente en Cartagena, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el Taller Internacional de Regulación, y en estos espacios venimos llamando la atención sobre estos aspectos facilitadores para el despliegue de redes comunitarias. Y bueno, ya Marta lo mencionaba bien, igual que Miguel, el tema del acceso al espectro se vuelve relevante, especialmente para redes GSM. En el caso de México, por ejemplo, la experiencia de Rizomática, han desplegado redes comunitarias de telefonía móvil que realmente cambian de una manera mucho más rápida las situaciones de las comunidades, mejorando su calidad de vida de una manera impresionante, y con un componente muy importante que lo vemos también en las comunidades aquí en Colombia, como en Buenos Aires, Cauca, que es donde venimos trabajando con el convenio que tenemos con el Ministerio de las TIC, y es que en estos casos, cuando las comunidades tienen el acceso directo a poder comunicar y usar sus dispositivos móviles, que ya los tienen, pues el cambio en su calidad de vida es inmediato. No requerimos tanto de temas de apropiación de tecnología como sí se requiere con redes de Internet, de tal manera que en este tipo de experiencias como la de Rizomática en México, de redes comunitarias celulares, vemos un potencial muy grande para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, de tal manera que el acceso al espectro se convierte en un aspecto facilitador importante, al igual que estrategias de usos secundarios del espectro. Hemos identificado también que el acceso a los fondos de comunicaciones sería relevante en estos casos. Casi siempre los proyectos, pues sí, el ministerio, los estados están preocupados por conectar a toda la población, y sus proyectos son de carácter nacional, con, digamos, grandes licitaciones en donde el acceso a estos recursos para pequeñas iniciativas no es
no es fácil y estaría muy bien que pensáramos en cómo poder acceder a este tipo de recursos que están disponibles en los fondos de comunicaciones. También hemos hablado de facilitar el acceso a la fibra óptica ya desplegada y la interconexión con otras redes. Compartir infraestructura también es importante. Para el despliegue de una red comunitaria es difícil porque muchas veces la infraestructura no está disponible y el acceso a fibra óptica, especialmente en Colombia, lo hemos vivido con dos experiencias, adicionalmente en Maní Casanare, y vemos situaciones en que conectar a Buenos Aires, Cauca es más costoso que conectar a Maní Casanare. Conectarlo a la fibra es mucho más costoso. El proveedor local solamente ofrece enlaces dedicados que superan el $1.000.000 mensual por un enlace de 10 megas. Mientras que en Maní estamos hablando de costos del orden de $450.000 para acceder 50 megas, pero de uso compartido. Cuando comparamos estas cifras de costos de acceso, es una limitante muy grande para el despliegue de este tipo de redes. Hablábamos de que, Marta lo mencionaba, que casi que no hay ni mercado en estas zonas. Hay muy pocas personas que se conectan y que, digamos, asumir estos costos resulta costoso, de tal manera que acceder a esa fibra óptica y llevar la capilaridad, especialmente a las áreas rurales, deberían tener políticas, por ejemplo, de exención de IVA. Estos enlaces pagan el 19% del IVA, es muy costoso para las comunidades. Y hablamos mucho de redes comunitarias, pero infortunadamente no están definidas en la ley. Entonces, para nosotros redes comunitarias es iniciativas sin fines de lucro que gestionan su propia conectividad en áreas donde no hay conectividad, y es importante que se definan de esta manera, bueno, al menos desde nuestra perspectiva como organizaciones de sociedad civil, y que estén digamos claramente especificadas dentro de la legislación para poder realmente tener políticas que faciliten el despliegue de ellas. Simplificar también el licenciamiento y autorización del uso del espectro es otra de los aspectos facilitadores identificados. Implementar mecanismos de compartir espectro, más acceso a bandas Wi-Fi, la regulación flexible. Vemos pues con mucha expectativa este tema de los sandboxes regulatorios para este tipo de iniciativas. Creemos que es importante definir el tema de cómo funciona una red comunitaria en cuanto a impuestos, cargos por uso del espectro, sanciones que eventualmente se puedan presentar. Y un aspecto que para nosotros ha sido muy relevante tiene que ver con el uso de software libre y hardware libre. El despliegue de este tipo de redes es posible porque hay muchas compañías que vienen desarrollando en los últimos años tecnologías que hace tal vez 5 o 10 años era impensable pensar, por ejemplo, en el despliegue de una red comunitaria de telefonía móvil operada por una comunidad indígena, como está sucediendo en este momento en México. Creo que pararía por ahora hasta ahí. Muchísimas gracias. Bastantes temas interesantes y visionarios, sobre todo porque nos revela la necesidad de una política pública clara y directa para este otro tipo de conectividad, para incentivar estos modelos de redes comunitarias de una manera mucho más integral. Eso creo que recojo de tu intervención, entre otras muchas cosas. Y bueno, para cerrar esta primera ronda, quisiera preguntarle a Jean-Marie, ¿por qué resulta relevante en este modelo de gobernanza multi-stakeholder discutir este tema, discutir cuáles deberían ser esos modelos para conectar a los no conectados? Listo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Universidad del Externado y buenos días para todas y todos. Pues yo quería contextualizar un poco algunas cosas que ya se mencionaron. Aclarar que el debate acerca del acceso ha evolucionado mucho en los últimos años
y se ve reflejado en las diferentes intervenciones que ya tuvimos en este panel. Se pasó de una definición muy técnica del acceso a una definición mucho más política, mucho más económica. Se habló de bienestar social, se habló de no conectado sino bien conectado. Entonces hay diferentes elementos ahí que demuestran que el puro acceso a nivel técnico, a nivel de conectividad no es suficiente, sino que tiene que venir acompañado de políticas públicas, de políticas económicas. Hablamos de exención de IVA, hablamos de redes comunitarias. Entonces pues el tema se volvió mucho más amplio. También se volvió más importante porque el acceso era un tema de un lujo, digamos, hace unos 15 años. Entonces se hablaba del acceso como un bien de lujo. Hoy en día es una necesidad para ejercer sus derechos como ciudadano, para ejercer su capacidad a nivel empresarial, a nivel económico. Entonces se volvió una necesidad, y entre más digitalizada la sociedad, la economía, la política, el Estado, más importante se vuelve el tema del acceso. Entonces estamos hablando de un tema que ha venido cambiando en los últimos años. También es importante resaltar que el acceso a Internet es una cosa, pero ¿qué Internet? Podemos hablar de especificidades técnicas, de velocidad, etcétera, pero también de qué Internet en términos de si todo el contenido está, no sé, en inglés, por ejemplo, tener acceso a ese contenido si no hablo inglés es suficiente. Entonces se volvió un tema de política pública mucho más amplio, y ahí es donde respondo un poco la pregunta de por qué es un tema para una mesa de gobernanza multipartita, porque todos esos elementos que acabo de mencionar, que fueron mencionados por los panelistas, no son de un solo sector, requieren de la participación tanto del Estado como del sector privado, como de la sociedad civil, como del mundo académico. Y aquí el mundo académico tiene una posición un poco más cómoda, digamos, porque la responsabilidad del acceso no está entre nuestras manos, pero sí tenemos una responsabilidad de tener una visión crítica y de siempre mirar cuáles son los desafíos que surgen como consecuencia de las políticas de acceso. Por ejemplo, se mencionó en la introducción el tema de la 5G, que todo el mundo habla de 5G, qué está pasando con la 5G. Los primeros desarrollos, ahí pues mis copanelistas saben mucho más a nivel técnico de cómo funcionan esas tecnologías, pero los desarrollos que estamos viendo son principalmente desarrollos de ondas muy cortas, de sitios hiperconectados para tener muchísimos aparatos conectados en un mismo sitio, en una ciudad capital, por ejemplo, pero no se habla tanto de la 5G en términos de acceso de los no conectados. Y entonces ahí hay más allá de la innovación tecnológica, hay un debate político, un debate económico y un debate de qué Internet queremos como sociedad, que viene acompañado de esas innovaciones tecnologías. Entonces ahí el papel de una mesa multipartita de gobernanza de Internet es poner todos esos aspectos, diferentes aspectos en la mesa, para tratar de diseñar soluciones, para llegar a alianzas, a colaboraciones, porque ningún sector, ningún punto de vista, digamos, es suficiente para abordar todas las aristas de un problema tan complejo como el acceso a los no conectados. Bueno, empezando la siguiente ronda y teniendo claro que después del acceso viene una discusión mucho más fuerte que tenemos que estar dando en paralelo, y es una discusión política, como lo decía Jan, sobre qué Internet queremos. Yo, Miguel Felipe, quisiera preguntarte, ¿qué piensas, pensando en el futuro, qué debería venir para Colombia, o cuál sería esos consejos que le darías en general al país para poder garantizar la conectividad a los no conectados, pero también esas otras discusiones que implica una política integral de Internet? Bueno, a ver,
Yo, lo que hablé anteriormente, pues no mencioné 5G porque estoy enfocado muy al tema de los no conectados, ¿sí? Jean-Marie pues, precisó pues, que 5G va orientado a tener conexiones masivas, o sea, zonas altamente, densamente, donde hay muchos terminales de usuario, ¿sí? Pero además se requieren grandes volúmenes de transmisión de información y adicionalmente tiempos de respuesta muy bajitos, ¿sí? Probablemente una solución tecnológica de esa naturaleza de pronto no es la primera opción para llegar a zonas remotas a donde no estén todos los conectados. Sin duda que hay que tener una baraja de posibilidades, hay que tener muchas opciones. Dentro de esas pues está 5G, yo hablé de la banda de 700 para el caso de conectividad de 4G, pero hay mucho trabajo por realizar realmente. Y yo creo que experiencias en otros sectores de la economía se han dado en el país. Estaba pensando ahora mientras escuchaba a mis copanelistas, hablando de los planes de electrificación rurales que se dieron en décadas anteriores en el país. Hace algunas décadas también se presentó la misma discusión, pero en el sector eléctrico. Hoy en día, muchísimas zonas rurales del país están conectadas y todo fue por un esfuerzo muy grande que se hizo a nivel de política pública, ¿sí? Entonces yo creo que aquí hay que trabajar mucho a nivel de política pública para poder tener unos planes orientados hacia lograr esa conectividad, ¿sí? Yo pienso que también hay que desarrollar como las condiciones apropiadas para que se puedan desarrollar las redes de acceso. Si hablamos de redes comunitarias, pues es muy probable que la comunidad como tal de pronto no tenga los suficientes conocimientos técnicos para poder hacer un diseño de red, para poder operar equipos, para poder hacer las instalaciones, inclusive las condiciones, las competencias, digamos, como para asegurar que económicamente funcionen estas redes, ¿sí? Probablemente se requiera el desarrollo de un cierto mercado de pequeños operadores, de empresas que se dediquen a hacer el desarrollo de esas redes, como sucedió también en el sector eléctrico en años anteriores. Habría que crear tal vez ese mercado, pero todo depende también de unas condiciones adecuadas, soportadas en una política pública que permita favorecer que florezca este tipo de industria, ¿sí? Pienso que esa sería como unos elementos deseables para esto. Pero adicionalmente, totalmente de acuerdo con lo que Marta planteó hace un rato, porque una preocupación enorme que hay es cuando se le asigna el espectro a los operadores, ¿sí? con licencias nacionales. Resulta que si lo usa, perfecto, da servicio donde tiene el negocio, pero donde no les da el negocio, entonces ni lo usan ni lo dejan usar. Ahí hay un reto gigantesco. ¿Cómo lograr que si el espectro no se usa, entonces que si el operador, el titular, asignatario originalmente no lo usa, pues que lo use un tercero, ¿sí? Esa es otra condición y no tiene que estar necesariamente atado a una tecnología particular, no tiene que ser una tecnología móvil, ¿sí? Hablamos aquí se puede escoger cualquier tecnología que esté disponible en el mercado. Ahora bien, un punto bien importante, no sé quién lo mencionó, tal vez Carlos, no recuerdo. Por ejemplo, las tecnologías de los operadores móviles son tecnologías costosas. LTE es muy costoso, mientras que la industria de Wi-Fi, lo que sigue el estándar de la IEEE, se masificó, floreció frente a otras tecnologías en el mundo gracias a que los costos lo permitieron. Fue tal la penetración de esa tecnología en el mercado que hicieron que sus costos bajaran y por lo tanto eso siguió incentivando el uso de esas tecnologías, ¿sí? Entonces aquí podría pensarse en algo similar, ¿sí? que permita que el mercado tenga unas condiciones tales que permita uso de tecnologías que sean económicas, que estén disponibles totalmente para la industria, ¿sí? Pero en resumen lo que quiero decir es este ecosistema está por construirlo realmente, tanto a nivel de política como a nivel de mercados, de empresas que se encarguen de desarrollar las infraestructuras, de operarlas, de mantenerlas, ¿sí? Y también seguramente algunos agentes locales de las regiones
para que ayuden a facilitar este proceso. Esos serían como algunos de los elementos a tener en cuenta en este proceso, solamente hablando de cobertura, ¿cierto? Habría que trabajar también por otro lado a nivel de apropiación y demás. Yo sin duda, escuchándolos a todos, le encuentro cada vez el sentido real que tiene el modelo de gobernanza de Internet, pero ¿cómo, Marta, hacemos realmente para aunar esfuerzos entre todos? O sea, ¿qué crees tú que deberíamos hacer para aunar todo el esfuerzo de organización del sector público, del sector privado, para poder desarrollar todas estas iniciativas que sabemos que podrían funcionar, pero que algo falta para que pueda haber un crecimiento exponencial y un despliegue exponencial de ellos? Yo creo que una respuesta muy rápida, sacando el perfil de ingeniera, es dejar jugar a todos. Creo que es fundamental. Creo que es fundamental que hablábamos hace un momento, Jean María hablaba de democratizar el acceso y yo creo que eso es lo que está faltando. Entender el rol relevante de cada uno de los actores. Hay tantas personas desconectadas que es que aquí ojalá el problema sea que el mercado, el usuario no sabe cuál escoger de tantas redes que le ofrezcan. Pero creo que esa es una de las acciones fundamentales. Quiero compartirles, la semana pasada estuve en un evento de 5G justamente asociado y es el segundo año, es un consejo que monta el Foro Económico Mundial, del cual pues hago parte, y este es el segundo año que nos reunimos. Hace un año, cuando se pensaba que era 5G, y ahí voy al porque decía Julián hace un momento de la definición de las redes, no está la definición de red comunitaria, tampoco hay una definición de 5G que sea ampliamente aceptada, y lo que se entendía de las discusiones es que 5G es la nueva generación de comunicaciones móviles que nos van a traer los operadores con más velocidad, más dispositivos conectados y comunicaciones ultraconfiables. Básicamente ese es el enfoque. La gran diferencia este año es que ya se empieza a entender que 5G es mucho más que eso, es un concepto mucho más amplio. Y el reto que teníamos de cómo explicar 5G, y aquí estamos hablando de personas a nivel mundial del más alto nivel, donde al final dijimos, pues expliquémoslo con casos de uso. Cuando uno le dicen para qué le va a servir, como que ya, así no hay una definición concreta, empieza a ver para qué sirve. Y así nos enfocamos. Entonces empezamos a ver qué casos de uso se tendrían con 5G que no se tenían con 4G. Y entonces ahí empiezan a aparecer una cantidad de aplicaciones y lo que nos damos cuenta ahorita, y esto ya próximamente espero que hayan algunas publicaciones al respecto, es que la mayoría de casos de uso involucran a la industria. Entonces la visión que viene ahora de 5G ya no es un operador móvil solamente proviendo una red, sino unos vehículos conectados y cambia toda la industria de vehículos y ahí de paso la de seguridad, porque hoy en día hay muchos accidentes, hay más accidentes de tránsito, creo que accidentes por muertes violentas incluso a nivel mundial. Entonces cambia todo el paradigma de seguridad, cambia la manufactura. Entonces explicamos 5G como ya los procesos de manufactura totalmente diferentes a los que se tenían antes. Y dentro de esa definición lo que se encuentra es que quienes van a jalonar 5G son las industrias, ya no los operadores. Entonces ahí también aparece una cantidad de aplicaciones súper diferentes porque ya son las verticales las que están trayendo nueva generación de empleo. La manera como hoy en día trabajamos todos no va a ser la manera como trabaje la sociedad en 5 años, porque una cantidad de trabajos ya simplemente no serán relevantes y aparecerán muchos nuevos. Y digo todo esto porque es que parte de la discusión, entonces si vamos a tener nuevos actores, si vamos a tener nuevos tipos de redes, tampoco podemos seguir en un ecosistema limitado de proveedores. Entonces se habla también de democratizar el acceso a las redes, que también lo mencionaba hace un momento Julián, de poder tener equipos diferentes. Y aquí va otra acción concreta, es entender que deben haber diferentes KPIs. Yo no puedo medir de la misma manera el servicio que tengo de una red móvil cuando estoy pagando por un servicio en unos precios altos en un sitio específico altamente poblado y por ejemplo está en riesgo la vida humana, a un KPI de cuando llego a una población que es que no ha tenido internet, que no hay un modelo de negocio asociado, ¿cómo se dan esos? Entonces creo que el gran reto ahora es entender eso tan amplio, entender cómo las nuevas empresas, cómo las manufacturas, cómo los vehículos, cómo muchos sectores van a poder ahora acceder a la red y dejarlos jugar.
si puedo usar esa expresión para que lleguen. Y al permitir diferentes KPIs también estamos permitiendo que crezca el ecosistema de proveedores de equipos en toda la cadena, desde quién entrega el equipo, quién instala la red, quién la monitorea, cómo va el core, y creo que hay para todos, vuelvo y digo, creo que hay para todos, o sea, aquí el reto es tan grande que eso no va en detrimento de lo que ya existe, sino que puede ser al contrario una oportunidad para que haya muchas cosas más. Y creo que iba a mencionar otra cosa. No, creo que me voy a quedar. Entonces, sí, es ampliar un poquito el concepto de Jean-Marie, democratizar el acceso. Creo que nos falta ese pensamiento de que también 5G debe ser un poco más democrático y más amplio, y va hacia las nuevas redes. Quisiera saber si alguien de este panel quisiera opinar sobre lo que acaba de decir Marta, o siéntanse en libertad de opinar si así lo consideran, si no yo sigo haciendo mis preguntas. Desde la experiencia, Julián, del proyecto que llevaron a cabo en Buenos Aires, Cauca, quisiera que nos contaras un poco qué enseñanzas, qué aprendizajes, qué lecciones aprendidas y, por supuesto, qué recomendaciones para otros proyectos similares podrías darnos. Bueno, el proyecto está en curso. Tal vez contextualizar un poco. Esta experiencia nace de la reunión de la conferencia de espectro que hubo en el 2016 acá en Colombia. Varias organizaciones lideradas por Internet Society y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, nos reunimos para evaluar cómo podríamos iniciar este tipo de iniciativas de redes comunitarias, y tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia de Rizomática en México, en donde pensamos que iba a ser muy sencillo trabajar de la mano con el ministerio para poder desplegar el piloto. Y nos encontramos con que en Colombia la única manera de acceder al espectro era a través de una subasta pública, con ofertas. Entonces dijimos, bueno, la alternativa es una licencia experimental. Y nos sentamos con la ANE, tuvimos muchas sesiones entendiendo cómo era el tema. Y es una historia larga de casi 2 años, en donde al final logramos ponernos de acuerdo. Quisimos iniciar este proceso desde el comienzo, digamos, pensando en hacerlo bien, en definir y hablar con todas las partes interesadas para que estuviéramos de acuerdo y no entráramos, digamos, en ningún tipo de ilegalidad por el uso y el despliegue de una red comunitaria sin estos permisos. De tal manera que el convenio comenzó en abril de este año y termina en abril del próximo. Estamos en este momento en lo que hemos llamado la fase de implementación. El convenio, digamos, lo que busca es realizar un piloto sin fines de lucro orientado a determinar la viabilidad técnica, jurídica, económica y social de la implementación y operación de redes de telecomunicaciones rurales sociales, comunitarias. Y busca validar la viabilidad pues, jurídica, técnica, económica y social organizativa de la red en las poblaciones, y documentar este piloto que sirva de experiencia y construcción de memorias para establecer recomendaciones, superar dificultades, retos y evaluar la factibilidad de este modelo en otros lugares del país. Y mencionando que, digamos, no tenemos un permiso de asignación del espectro, porque es una red GSM que utiliza la banda de 900 en un área muy pequeña, focalizada en un área en Buenos Aires, Cauca, donde no hay conectividad, no hay acceso a las redes de los operadores móviles, y de tal manera que se dispone del espectro, pero a nombre del ministerio durante la duración del convenio y del piloto. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vemos que hay varios retos, digamos, en este proyecto. Uno es, bueno,
qué va a pasar, digamos, si podemos al final demostrar, y ya tenemos instalados los equipos, tenemos el apoyo de Rizomática, de muchos otros actores que han venido participando también en el desarrollo del proyecto, que nos han apoyado financieramente, con equipos, con asesoría técnica, y digamos que queremos demostrar que ese modelo, como funciona en México, puede funcionar también aquí en Colombia. Igualmente, otro reto que hemos visto, ya lo mencioné, es el tema del acceso a Internet. Sí, es una red de telefonía móvil, pero está basada y soportada el backhaul por conectividad a Internet para poderla operar, para poder hacer mantenimiento. Y bueno, el tema es cómo mantener ese enlace y cómo mantener estable la red. Un tema que ha sido un reto enorme ha sido el tema de la disponibilidad de energía eléctrica. En Buenos Aires, Cauca, se va la luz días, no horas, sino puede haber 2 o 3 días sin energía eléctrica, de tal manera que esos son retos importantes que estamos viendo cómo podemos mejorarlos. Y un aspecto muy importante es que esto toma tiempo. O sea, nosotros venimos trabajando con la comunidad desde hace más de 2 años y el piloto pues comenzó este año, pero ya vamos a sumar casi 3 años en el desarrollo y el despliegue de la red comunitaria, de tal manera que son procesos en donde digamos, el modelo busca que la misma comunidad se organice, la misma comunidad defina sus prioridades, sus necesidades. Hemos acompañado con procesos de apropiación, de uso de Internet, cómo usar el Internet de manera segura también, con el enfoque de género también. Hemos capacitado mucho a las mujeres en el área y creo que es un aspecto importante para mencionar, que son proyectos, digamos, de largo aliento y que toman tiempo. Muchas gracias, Julián. Y bueno, finalmente, en esta segunda ronda, conocemos perfectamente la existencia y el gran aporte que puede hacer la triada de universidad, empresa, Estado en una mesa de gobernanza de Internet. Entonces quisiera conocer, Jean-Marie, tu visión desde la universidad como parte integral de esta triada y cómo pueden ayudar a seguir empujando este tipo de proyectos de conectividad para los no conectados. Yo creo que la universidad tiene un papel un poco híbrido en este tipo de contextos, ya que puede participar de la mano con el sector privado y el gobierno de iniciativas, de proyectos muy específicos, muy prácticos, de mejorar la conectividad en diferentes lugares, de participar. De pronto, pues yo no tengo el conocimiento técnico, por ejemplo, vengo de las ciencias sociales, pero todo el acompañamiento que se puede hacer en términos de generar las capacidades necesarias para el uso, una vez que ya se da el acceso a nivel técnico, el uso de la tecnología. Entonces es un papel ahí directamente de colaboración en proyectos específicos y eso se hace en diferentes universidades en el país. Pero también hay otra parte que a veces me parece que es menos visible en un contexto como una mesa de gobernanza de Internet, es la parte de investigación, la parte más abstracta, la parte más crítica de los modelos de gobernanza, que también es muy útil. Me refiero a, por ejemplo, en este momento estoy llevando a cabo un proyecto sobre la inversión china y en América Latina y las redes de 5G. Eso no tiene, digamos, implementación directa, no me da como criterio para discutir, juzgar, apoyar unos proyectos muy concretos de conectividad, pero yo creo que a largo plazo ese conocimiento creado ojalá sirva para entender cuáles son los desafíos en términos, por ejemplo, geopolíticos, cuál es el papel de Estados Unidos en la gobernanza de Internet, cuál es el papel de China en el desarrollo de la 5G. Esos son, digamos, equilibrios de poder a nivel global
que afectan directamente o más bien indirectamente a las personas usuarias en Colombia. Entonces, esa parte es menos visible, es menos directamente aplicable, pero yo creo que también es importante. Y bueno, se podría agregar un tercer papel, que es el papel de educación, que pues es el más obvio. Las universidades son espacios necesarios para generar conciencia de las oportunidades que trae consigo la digitalización, esas nuevas tecnologías, pero también de los desafíos que genera el uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación. Ahí debería ser parte, en mi opinión, de todos los programas. Aquí pues tuvimos una introducción por la decana de la Facultad de Derecho del Externado, entonces obviamente ella decía es el mayor desafío de los últimos 50 años para el derecho. Yo creo que también es un tema para las ciencias sociales, un tema para la economía, además de obviamente las carreras más cercanas a la ingeniería de sistemas, etcétera. Entonces eso debería ser parte de los programas y yo veo que los estudiantes lo necesitan, quieren saber qué es lo que está pasando con esas nuevas tecnologías, con la industria 4.0, con la 5G, con esas nuevas formas de conectividad que están afectando la sociedad, quieren saber lo que está pasando con el papel de las plataformas y de las redes sociales en la democracia, quieren saber qué es lo que está pasando con esa transformación digital que estamos viviendo. Entonces eso es también otro papel de las universidades, en las carreras menos obvias, incluir también clases, actividades, investigación que genere conocimiento y conciencia de las oportunidades y los desafíos de esos proyectos de conectividad, incluyendo siempre, y eso es un aspecto del cual los estudiantes a veces en Bogotá no están tan conscientes, esa brecha digital que existe, esas cifras que pues están debatidas, pero que hacen referencia a una mitad de la población que no tiene acceso a Internet. Entonces, si bien tenemos acceso a Internet en las universidades en Bogotá, y entonces estamos hablando ya de 5G, de industria 4.0, siempre debe haber conciencia de que eso no es el caso en todas partes. Muchas gracias, Jean-Marie. Antes de darle paso a la audiencia, a todos ustedes, para que por favor preparen preguntas para los panelistas, quisiera hacer en un minuto, tratar de sacar las principales conclusiones de lo que ha sido el panel, y ustedes vayan allí preparando sus preguntas, que los panelistas están listos a responderlas. Lo primero, concluyendo, es que definitivamente la subasta de espectro es necesaria. Hay que poner todo el espectro asignarlo totalmente para que pueda desarrollarse y lograr esos objetivos que se ha planteado la modernización del sector TIC y pues todas las decisiones de política pública. Esa subasta, pues es claro que en Colombia hoy se le ha dado un apellido y es la maximización del bienestar social como una finalidad. Pero asignar el espectro no es lo único, esa es otra gran conclusión que sacamos. Sin duda, si asignemos, y como ha pasado en otros países, todo el espectro, eso no será suficiente para que todos los no conectados logren esa conectividad. Se requieren otros temas, flexibilidad regulatoria, por supuesto, incentivar el desarrollo de otros mercados, como puede ser el mercado secundario de espectro. Se requiere sin duda desarrollar una política pública para el desarrollo y fomento de las redes comunitarias, entenderlo de una manera integral que pueda desarrollarse desde todos los frentes, el acceso a los fondos universales por parte de estas redes comunitarias y de estos nuevos modelos, y sin duda esa política, regulación flexible va a ayudar a que haya efectivamente un mejor acceso a Internet, y a partir de ahí pues se generarán unos debates políticos que van mucho más allá, y es qué tipo de Internet queremos. Efectivamente, lo planteaba Jean-Marie, no queremos para el caso de Colombia y Latinoamérica solo un Internet en inglés, necesitamos que haya también una política fuerte de desarrollo de todo tipo de contenidos que nos pueda hacer crecer económicamente como
como países en vía de desarrollo, y ese debate político será importante a todos. Y por supuesto, en el marco del foro y de la mesa de gobernanza de Internet, será clave que todas estas políticas sean cada vez más abiertas, y en ese sentido, como lo dijo Marta, dejar jugar a todos. Hay países donde marco de las discusiones de Ofcom sobre regulación, hablamos del mercado único digital, por ejemplo, gran discusión en Europa, el mercado, la regulación única de Internet, y son debates que vienen y que posiblemente nos tendrán repensando la estructura de cómo funciona este sector de redes y servicios de comunicaciones y por supuesto Internet. Y finalmente pues las universidades allí van a jugar un papel muy importante acompañando todo este tipo de proyectos, el desarrollo de políticas, pero investigando, haciendo investigaciones sociales profundas sobre el futuro de Internet y educando y capacitando a todos los ciudadanos. Yo creo que esa sería una conclusión general de todo lo que aquí se ha dicho al panel, y por favor, si hay alguna pregunta o varias preguntas, tenemos unos minutos para responder. Los panelistas. Buenos días con todos, soy de Nariño, de Pasto. Estoy acá gracias a una beca de los organizadores. Una pregunta, y creo que hay un vacío. Esto está visto desde un orden nacional e internacional, pero ¿cómo se podría permitir el acceso desde los gobiernos locales y regionales para que también exista esa corresponsabilidad desde las zonas en donde realmente se necesita o en donde hay esa dificultad de no acceso? No sé aquí. Yo quiero decir una cosa chiquita, y es, miren, efectivamente tocas un tema que es bastante importante. Nosotros en la comisión tenemos un reto grande de trabajo con las regiones porque existe todavía muchas barreras al despliegue de infraestructura, por ejemplo, barreras para la instalación de torres, de antenas. Existen muchos mitos y leyendas en torno a la posible afectación a la salud o a la estética ambiental, etcétera. Y es un tema que pues puede ser mitos y leyendas o no, pero que hay que trabajar de la mano y generar los incentivos necesarios para que pueda llegar a las regiones. Esto no es solo un esfuerzo nacional, sino que requiere también trabajo regional. Pero esa era solo una partecita de tu pregunta. Entonces, Marta. Yo creo que es extremadamente relevante lo que acaba de decir. Y le voy a dar un ejemplo, esto lo tengo súper fresquito. Cuando se habla de aplicaciones de 5G, se habla de ciudades inteligentes. Y hoy en día, cada ciudad toma su iniciativa. Entonces, Barcelona tiene su iniciativa, Dubái tiene la super iniciativa, Helsinki tiene la suya. Y lo que se dan cuenta es que cada quien está por su lado. Y eso es para, pues de nuevo, yo hablo de la perspectiva mundial. Cada quien está por su lado. Y entonces uno monta un programa de transporte espectacular y tiene los datos al interior de su ciudad, pero esos mismos datos y esos mismos programas le pueden servir a otra ciudad. Y lo que pasa es que ahí ya estamos hablando es realmente de un manejo que no está estandarizado en ninguna parte. O sea, cada país tiene sus políticas nacionales, pero luego cada región o cada ciudad tiene también la independencia para montar lo que quiera, y ahí se vuelve un poco esfuerzos aislados. Entonces sí es muy relevante. Yo vuelvo a lo que decía, desde la perspectiva del espectro, también es una cosa que no se ha analizado mucho. Hay países en el mundo, por ejemplo en India o en Brasil, donde la asignación se vuelve regional. Las últimas subastas de espectro para 5G, al menos del ejemplo de Estados Unidos, ahorita todo el proceso de CBRS, no son licencias nacionales, son por lo que llamarían como cantones. Entonces son unos pedacitos súper pequeñitos, y el que quiere el espectro ahí lo pide. Y entonces los grandes jugadores, pues ellos piden en todos, de esa manera tienen la cobertura, pero se abre la posibilidad, por ejemplo, ahorita lo que se está, en junio de 2020 va a haber una subasta a la banda de 3.550, 3.700 en Estados Unidos, y estamos en esa discusión. ¿Qué tan grande debe ser ese cantón donde se asigna? Debe ser una zona donde, y claro, los costos asociados son súper diferentes, porque no es lo mismo aplicar para poder cubrir el área rural, pues en una zona urbana, pero a las afueras de la ciudad, que querer cubrir Bogotá. Entonces, creo que eso es muy, muy relevante, y desde la misma gestión de espectro se debe poner sobre la mesa. Lo que pasa es que hacer eso es más complejo. Es decir, al final desde la parte administrativa es mucho más sencillo dar una licencia nacional que puede llevar a usos ineficientes del espectro. Poner en funcionamiento un sistema de estos requiere detrás la capacidad de primero tener muy claro cómo se está usando el espectro,
y tener los mecanismos de vigilancia dinámica para poder saber quién está en cada una de las zonas. Pero si lo miramos desde eficiencia, es súper eficiente porque da la oportunidad de que haya justamente esa variedad de actores. Y también reforzando lo que se decía hace un momento, porque entonces ahí se vuelve, cada ente territorial tiene la independencia después ya sobre el despliegue de promover o no permitir que hayan antenas en ciertos espacios públicos. Creo que eso va a venir y debe venir. No es suficiente con facilitar el proceso de acceso al espacio público, sino también permitir que se use infraestructura pública. En algunos casos pueden ser torres, en algunos casos pueden ser postes, en algunos casos pueden ser tendidos de empresas anteriores que eran públicas y que los pueden compartir. Creo que es totalmente relevante y vale la pena que se tengan dentro del análisis regulatorio. Ok, aquí. ¿Qué tal? Buenos días, Sara Ibáñez, vengo desde la ciudad de Barranquilla. Bueno, excelente tema, de verdad que ustedes van hablando y vienen un millón de ideas a la cabeza y bueno, como abogada, porque me desempeño como abogada en el área de Derecho Informático, soy pro conectividad. Creo que debe estar la ciudadanía cada día más conectada, pero también me preocupa un poco el tema de derechos. Antes de empezar el panel, ustedes decían que ni siquiera la mitad de la sociedad, sobre todo en Colombia, está conectada, pero con la sola mitad que tenemos ya hay una cantidad de problemas. Problemas como de pornovenganza, sextorsión, abusos con las criptomonedas, el tema de la libertad de expresión que muchos lo han malinterpretado y creen que pueden hablar mal de las personas, o venga yo publico una foto, venga cuelgo y coloco esto y pues a mí nadie me dice nada y no pasa nada. O incluso personas del medio público, específicamente políticos, empiezan a generar fake news, sin mencionar nombres, y a decir noticias falsas de los otros contrincantes. Estamos hablando de personas con un estatus social y académico que se presume deberían de tener un criterio para el buen manejo y adecuado uso de Internet. Me preocupa un poco de que hablamos de infraestructura, de espectro, de conectividad, pero me intriga también saber cómo va eso de la mano con la educación digital, con el tema legal, que no es fácil, es difícil empezar a hablar de venga, regulemos Internet. Es que como yo le digo a una muchacha de 16, 17 años que se ve muy bonita, que quiere tener tantos seguidores en Instagram y ella está empezando a recomendar unos productos que están afectando la salud, pues no tienen INVIMA, no tienen nada, pero es que ella tiene conectividad a Internet y ella tiene derecho, pero hasta dónde ese derecho a la conectividad se frena con el derecho fundamental que tienen tanto los ciudadanos a acceder, pero a acceder con un respeto y una garantía legal. No sé, me gustaría conocer su perspectiva como expertos de cómo están trabajando el tema de regular Internet, lo cual parece una utopía en esto. Sí, la pregunta es complicada, pero yo creo que en términos de desafíos no cambia mucho que haya 25 millones de colombianos conectados o 50, digamos que no afecta mucho la vigencia de las leyes. Lo que estamos todavía construyendo es un marco legal y sobre todo la capacidad de implementar ese marco legal en el ciberespacio. Eso todavía, y ya llevamos décadas en eso, no se ha podido lograr, pero no es tanto una cuestión de cuántas personas están conectadas, porque pues los derechos son los mismos, y si es una niña de 17 años en Barranquilla o 1000 a través de Colombia, el problema sigue siendo el mismo. Entonces yo creo que son dos debates obviamente relacionados, pero es más como la dependencia cada vez mayor que tenemos al ciberespacio, que vuelve más crucial ese debate sobre las reglas y las normas de comportamiento en el ciberespacio. Pero igual esa discusión se tiene que dar con la mitad de los conectados o con toda la población conectada. Nosotros, digamos, en el proyecto de las redes comunitarias nos preocupamos por formar a comunidades en el uso seguro de Internet. Tenemos entonces mecanismos de formación para que, digamos, sea utilizado especialmente por niños, jóvenes y
niños, niñas y adolescentes para que usen el Internet de manera segura y también digamos, analizando muy bien las comunidades también y viendo con ellos mismos cuáles pueden ser el potencial uso de Internet, el buen uso de Internet en sus comunidades, y no simplemente, no se trata de proyectos solo de conectividad, se trata de llegar, digamos, con un enfoque de buen uso de Internet. Quisiera agregar algo. Lo primero, por supuesto, la educación de la nueva sociedad digital es clave. Es casi que una reeducación donde debemos desarrollar unas competencias en ciudadanía digital que no es solo el uso productivo, que hoy lo hemos hablado mucho, y el aprovechar Internet, sino implica muchísimos otros temas. Hay varios estudios y muchas investigaciones sobre cómo deberían ser esas habilidades y competencias del ciudadano digital. Uno de ellos es el que propone Mike Riboll en la Universidad de Kansas, que habla de los 9 ejes de la ciudadanía digital. Implica que un ciudadano hoy en este mundo digital tendría que desarrollar no solo la básica alfabetización digital, sino conocer de comunicación digital, y ahí implica cómo escribir y cómo me comunico a través de las distintas redes y plataformas, responsabilidades y derechos y deberes que tengo yo en Internet, y eso implica algo de las situaciones que tú manifestabas. Las leyes, conocer las leyes hacen parte hoy de las competencias que debe tener un ciudadano digital. ¿Cuáles son las leyes en Internet? Y para ponerte un ejemplo de leyes, te voy a poner el ejemplo de derechos de autor, por ejemplo. Ahí soy de la teoría que hay un desbalance, la balanza en los derechos de autor se falló, se desequilibró porque antes era muy claro el autor versus el consumidor, y hoy el consumidor es autor, es prosumidor. Entonces hay allí un desbalance que hay que entender, que hay que darle un buen manejo, que hay que pensarlo desde otra visión, no desde la óptica como manejábamos los derechos de autor tradicionalmente, sino entender este nuevo esquema, y bueno, tiene todas sus implicaciones, y ahí los reguladores en el mundo pues no tienen experiencia previa del tema, entonces están analizándolo, están tratando de construir. En el caso de derechos de autor, por ejemplo, hay una directiva europea que ha sido muy polémica y que ha generado muchísimos debates en torno a quién tiene la responsabilidad de lo que está en las redes. Y por ejemplo, allí en esa directiva reciente lo que se establecía es que las plataformas tienen responsabilidad de cuidar y garantizar la protección de los derechos de autor de lo que allí está, ¿cierto? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Del que publica. Bueno, ya se le está asignando responsabilidad a las plataformas, pero entonces hay un debate de si también el proveedor de redes y servicios de comunicaciones, o sea, el operador de Internet, también tiene o no responsabilidad sobre el contenido que va en sus redes, en su fluido. Entonces allí hay muchas discusiones que no se han resuelto, que no hay una jurisprudencia definitiva y que apenas está en construcción. Si quedan 10 minutos, 5 minutos. ¿A quién le entregamos el micrófono? Lo que a mí me diga. Y nos vamos por este lado que no han hecho preguntas. ¿Sí? Gracias, Luis Alberto Ramírez. Luis Alberto Ramírez, de la ciudad de Bogotá. Nos llena muchísimo tener una mesa como la que nos acompaña el día de hoy por sus calidades de conocimiento y experiencia. Un aspecto que nos llena de inquietudes. Se habla de una política de conectividad, que medio país está conectado y el otro medio no. De ese que está conectado, sería bueno hacernos una pregunta: ¿y cuál dispone de banda ancha? Diría que las grandes ciudades, porque es que si vemos la experiencia, la realidad de lo que estamos viviendo cerca de Bogotá, Cali, Medellín, la banda ancha es para la ciudad y unos sectores industriales comerciales, pero de ahí para allá banda ancha es casi que utópico. Entonces el doctor Julián nos planteaba su experimento de Maní, Buenos Aires,
pues ese Maní Buenos Aires lo vivimos aquí cerca de los pueblos y ciudades cercanas a Bogotá, porque es que hay que mirar hasta dónde se tiene no solamente la infraestructura, porque es que hay unas empresas grandes, el escenario comercial son un núcleo de unas empresas grandes y unos operadores pequeños. Las empresas grandes fuera de las ciudades venden el servicio a nivel móvil, y diríamos, vayamos aquí, pueblos cercanos a Zipaquirá, a Tocancipá, una banda móvil oscila entre 150.000 y 300.000 pesos. Miremos si en Maní, Buenos Aires, la gente tiene la capacidad para acceder. Pues no la va a tener. Y es que estamos en un mercado donde hay unos operadores comerciales, ya por allá lo mencionaban, de cómo asignar la banda ancha. En general, asignar la señal de internet. Estos operadores le están vendiendo a esas empresas pequeñas las señales en un mercado de especulación. Entonces las empresas pequeñas se les hace muy difícil competir, y son las únicas que están llevando a los municipios por el sistema de cableado, fibra, le están llevando la señal, pero no señal en banda ancha porque no tienen la capacidad para eso. Se nos habla de la posibilidad de utilizar las organizaciones de tipo comunitario. Pues muy difícil, no sabemos dentro de ese desarrollo de esa política cómo se les va a estimular para que lo puedan llevar a cabo. De lo contrario, no pueden competir con los costos, mucho menos cuando en el mercado, repito, aparecen unos operadores comerciales en un mercado de especulación que impide que estas empresas con fibra puedan llegar a las comunidades. Entonces aquí estamos en presencia de la posibilidad de establecer una política pública que permite el alcance a nivel nacional, pero les pedimos que se desarrolle dentro de esa política pública los mecanismos de control y vigilancia y la facilidad para que la gente pueda tener ese acceso que se está planteando, porque es que tenemos la experiencia de la televisión, donde ese mercado de especulación por derechos de autor ha quebrado muchas empresas, y donde los sistemas comunitarios se quebraron porque no tuvieron la capacidad de infraestructura y la capacidad económica para poder competir en ese mercado. Entonces es una inquietud que nos nace aterrizando realidades, porque es que si la mitad del pueblo colombiano tiene internet, la otra mitad no tiene, del que tiene, diríamos, el porcentaje es mínimo que tiene la capacidad de acceder a banda ancha. Esa es nuestra inquietud. Gracias. Quiero pedir, maravillosa intervención, pero quiero pedirle a los que vienen que por favor sean concretos por cuestión del tiempo, porque si no, no va a ser posible que los panelistas puedan contestar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Maribel Acevedo, orgullosamente campesina de San Miguel de Sema, Boyacá, y agradecer a Colnodo la invitación que nos hace, porque esta es la oportunidad de interactuar con los expertos en tecnología y aprender de ustedes cosas para ir a replicar dentro de nuestra comunidad. En la mesa de trabajo del día de ayer lo decía, la brecha digital inmensa que existe entre el sector rural y el sector urbano es enorme. Nosotros no tenemos punto de comparación con la ciudad, pero aún así la poca tecnología que tenemos la hemos sabido aprovechar al máximo. De hecho, nuestro municipio ha sido seleccionado entre los municipios con la tasa de alfabetización digital más alta del departamento de Boyacá, y con poquitica tecnología que tenemos. Por eso sería un orgullo que a todo el campo, pero especialmente a mi pueblo, llegara a la conectividad rural, que nosotros pudiésemos gestionar proyectos, ojalá desde el ministerio que han impulsado tantas cosas, también tengamos esa posibilidad de que en el campo los orgullosamente campesinos tengamos el mismo acceso a tecnología que en la ciudad, para darle excelente uso, aprovechamiento total, y sobre todo en temas de mujer rural,
Es triste ver que la mujer campesina no tiene las mismas posibilidades que la mujer urbana en temas de conectividad, a pesar que a través de esta tecnología podemos tener una superación personal enorme. De hecho, que las posibilidades de estudio que se brindan virtualmente son altísimas. Por eso, ojalá que desde el gobierno y desde las entidades que tienen, ustedes que tienen tantos contactos, nos orienten cómo gestionar, cómo hacer, a dónde dirigirnos. O sea, la idea es que la mitad de esos que estamos desconectados de la tecnología, también nos conectemos, pero para hacer un buen uso de esta tecnología. Muchas gracias. Gracias. Mi pregunta es una realidad, digamos, que tanto el gobierno actual como pues, todos los últimos gobiernos, los últimos 30 años, pues comparten una misma visión de una política económica y esta política económica, digamos, enfocada hacia el libre mercado, bueno, como quiera llamarse, la cual, digamos, choca o va en muchos casos en contravía o por lo menos no es favorable al desarrollo de iniciativas comunitarias o incluso hasta de pequeñas empresas. Por tanto, mi pregunta tal vez al director de Colnodo o incluso no sé, el profesor también de los Andes, que yo sé que en gran medida el estudio, lo que están haciendo en Buenos Aires apunta en gran medida a eso, pero ¿cómo ven o qué tan viable o qué tan factible ven esas iniciativas comunitarias y demás en el marco de una política general de Estado que es en el mejor de los casos no favorable, para no decir en contra de estas pequeñas iniciativas y más bien a favor de las grandes empresas como ya se ha visto por ejemplo en lo que planteaba en la asignación del espectro? Buenos días. Mi pregunta viene siendo, teniendo en cuenta que el Estado está preocupado por hacer esta oferta del espectro electromagnético, viendo que hay empresas multinacionales interesadas en la inversión de actualizar esa infraestructura, a actores organizados, interesados, haciendo pilotos de masificación para nuevos usuarios de esa infraestructura, y viendo que la academia se pregunta qué tipo de internet es el que se va a conectar, pues veo una conclusión, pues que hay un gran interés por conectar, pero no veo una preocupación por para qué se va a conectar. Hay un estudio de OPNET que indica que la pregunta es ¿qué contiene la internet? Y el estudio de OPNET sobre tendencias de internet de 2009-2010, me gustaría uno más actualizado, dice que el 36.7% del contenido de la internet es pornografía y el 13.4% es otros, y en ese otros pues hay categorías muy peligrosas. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿ustedes qué opinan de que logren toda esa infraestructura, esas conexiones, para que el no conectado lo primero que se encuentre es con una posibilidad de más de un 40% de contenidos de esta categoría, como la pornografía? Y la segunda pregunta va para el tema de la democracia, de que juguemos todos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos jugar todos democráticamente frente a este escenario si el modelo que ustedes plantearon desde un comienzo de múltiples partes interesadas no es teóricamente democrático? Yo sí tengo entonces algo que decir mientras ustedes discuten. Lo primero sobre banda ancha, y es solo un aporte desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, en el diagnóstico que hace un par de años hizo la Comisión, encontró que pues, banda anchas en Colombia era un
1 mega de velocidad, o sea, cualquier cosa era banda ancha, y eso en el marco de la hoja de ruta de economía digital, para promover la economía digital, una de las decisiones que tomó la comisión fue redefinir la banda ancha en Colombia para de alguna forma estimular a los operadores que ofrecían banda ancha, pues entregar velocidades por lo menos de 25 megas de descarga y de bajada y de esa forma ayudar a que la calidad y el internet sea realmente productivo. Eso era lo que quería hacer referencia, estando de acuerdo totalmente con la reflexión que usted ha hecho y que creo que también ha quedado retratada dentro de los aportes que ha hecho este panel. Sobre el tema de mujeres, yo creo que es fundamental. También tuve la posibilidad en el Ministerio TIC de participar en un estudio sobre mujeres y TIC, y ahí hay un tema solo que quiero resaltar, y es que es importante que existan más mujeres como usted, lideresas, que nos ayuden a cambiar imaginarios que existen desafortunadamente de que, y voy a dar una cifra que no me gusta, que me parece triste, pero lo haré de una manera un poco gráfica. En el estudio encontramos que si a un hombre le preguntabas qué tan bueno era para desarrollar cosas, programar o utilizar de manera productiva internet, de 1 a 10 el hombre se ponía 8, 9 o hasta 11 si podía, pero la mujer se calificaba con 4. Entonces era un tema no de la tecnología, era un tema del imaginario femenino. Entonces es bueno que más allá de enseñarle lo técnico a las mujeres, ayudemos a empoderar y a quitar imaginarios que son generalizados desafortunadamente, no solo en la tecnología, sino en todos los demás sectores y áreas de la vida. Y sin duda creo que por acá alguien hablaba de las redes comunitarias y de la visión de mercado general. Yo creo que deberíamos meterle visión de mercado a las redes comunitarias, porque va a ser imposible por neto modelo de negocio que grandes multinacionales, que no sea por obligación de hacer o que no sea por obligaciones de cobertura que le ponga el gobierno, lleguen a ciertas zonas donde el negocio no les cuadre. Entonces allí es donde efectivamente sí es importante que las redes comunitarias puedan desarrollarse, y esa política, que me encantó lo que dijo Julián, pueda ser una realidad y pueda ser integral. Y bueno, hasta ahí quiero decir. ¿Ya se decidieron? Yo de pronto me referiría a si son viables las redes, las iniciativas comunitarias. Bueno, hay muchos ejemplos en el mundo que estamos evaluando y que es una comunidad que ha venido creciendo. Creo que sí son viables. El interés de gestionar su propia conectividad significa que no se busca un beneficio económico, digamos, en la operación misma de la red, sino simplemente tener la posibilidad del acceso a internet. Y reiterar que nosotros hacemos mucho énfasis al buen uso de internet, del buen uso de toda esta tecnología, para que estas comunidades realmente puedan tener una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Creo que Ari. Bueno, yo quiero complementar, y es un poco más la visión que tengo desde mi parte, y es que hay un eslabón que está faltando aquí, y es el rol que tienen los proveedores locales. Hace un momento una de las personas decía que hay un mercado de especulación para los operadores pequeños. Yo creo que no es el rol de las redes comunitarias estar necesariamente vendiéndole servicios a esos usuarios que no hacen parte de la comunidad. Hay usuarios que no les interesa estar en una red comunitaria, simplemente yo quiero ese internet, véndame internet, punto. Y eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. En muchas zonas rurales hay quienes pueden estar dispuestos a pagarlo, está toda la gama, por supuesto, tal vez no a los precios que se pueden pagar en ciudades, pero hay usuarios que están dispuestos a pagarlos. Entonces ahí es donde, y aclaro también un poco a qué me refería yo cuando decía dejar jugar a todos. Me refiero a esos ISPs, a esos proveedores locales que podrían estar dispuestos a hacerlo bajo una base económica. Hay casos muy conocidos, Sudáfrica se mencionó, en Estados Unidos, en México. Hay grupos de proveedores
que tienen hoy en día una situación muy difícil, sobre todo para acceso inalámbrico, porque no tienen suficiente espectro que puedan acceder. Entonces le toca hacerlo solamente en espectro no licenciado, y ahí va el tema de los KPIs que pueden ofrecer a sus usuarios. Entonces cuando digo dejar jugar a todos, me refiero a que en la gestión del espectro se permita una pluralidad de participantes que pueden ir desde aquellos que son sin ánimo de lucro, que pueden formar unas redes bajo un esquema más social y donde se coordinen internamente al interior de las comunidades, hasta aquellos que tienen un enfoque comercial, que pueden entonces de esa manera desplegar unos sistemas, comercializarlos y que tengan el acceso al recurso inicial que es el espectro. Entonces ahí creo que era importante hacer la aclaración. Ahora, ¿cuál es mi percepción con respecto a los contenidos? Por supuesto que es un tema fundamental, pero cuando uno empieza a pensar que entonces la posibilidad de encontrarse algo malo en línea, ahí la siguiente pregunta filosófica, entonces ¿qué hacemos? No debería ser limitar el acceso, porque también tenemos otras personas que preguntan y que opinan, dicen yo quiero tener acceso, y sabemos los beneficios que se traen. Entonces creo que el debate debe ser separado, uno, buscar llevar la conectividad, porque la cantidad de beneficios que trae es indiscutible, y el otro es qué acciones se deben tomar a nivel pues a todos los niveles, desde formación, capacitación, regulatorio, para buscar justamente que ese acceso sea pues también abierto, porque hay muchas cosas en la sociedad que quiere publicar y bueno, pues ¿por qué no? Porque hay una parte abierta, pero también que haya un cierto control sobre un uso adecuado de la tecnología. Yo solo quiero agregar algo sobre contenidos que me quedó faltando, y es, miren, efectivamente es responsabilidad de todos y es responsabilidad de espacios como la mesa de gobernanza fomentar el desarrollo de contenido que pueda construir una mejor sociedad, pero no olvidemos que el comportamiento de los ciudadanos en Internet es el reflejo de la sociedad que somos, punto. Quería volver sobre el tema de los imaginarios, porque me parece interesante hablar de la evolución de los imaginarios. Cuando estamos hablando de gobernanza de Internet, estamos hablando de un fenómeno muy reciente. Y entonces hasta hace poco se creía que, por ejemplo, para llegar a zonas rurales de los países en vía de desarrollo, uno llegaba con un proyecto diseñado en Estados Unidos, en Europa, y entonces se explicaba cómo funcionaba la tecnología a la gente para que aprendiera, y resulta que eso no funciona, que lo que hay que establecer es un diálogo basado en las necesidades locales, y la tecnología debe responder a esas necesidades locales y no repetir imaginarios que se han desarrollado en otra parte. Entonces ahí hubo una evolución, y entonces eso me permite también hablar del mito de los años 90, según el cual entre menos intervención del Estado, más innovación. Ese mito se ha comprobado, hay muchos estudios que comprueban que no fue el caso en Estados Unidos y no fue el caso en ninguna parte del mundo. Acabo de leer un artículo en una revista de desarrollo justamente esta mañana que habla de las políticas industriales digitales de los países en vía de desarrollo. Eso va a ser una necesidad en los años, en las décadas que vienen, y entonces yo creo que eso va a cambiar como el imaginario cambia, y esa idea de que el Estado no debe intervenir porque debe dejar que la innovación surja sola, ese imaginario ya está cuestionado, reevaluado, y entonces lo que más bien se va a hacer es pensar nuevas políticas industriales digitales desde los diferentes lugares del mundo. Y finalmente pasa lo mismo con la gobernanza multipartita. ¿Es democrática? Obviamente no, pero es lo suficientemente flexible como para evolucionar hacia más democracia y hacia más empoderamiento de las personas más marginadas en la gobernanza de Internet. Entonces, lo mismo, como para dejar una nota de optimismo, esa evolución de los imaginarios va, yo creo, en un sentido que le va a dar más importancia a esos temas que al principio fueron escondidos o obviados por las personas que creaban esos imaginarios tecnológicos. ¿Miguel? Sí, yo quería muy brevemente. Quería resaltar lo siguiente. Yo creo que en un foro como este se demuestra realmente que hay conciencia sobre la necesidad de trabajar fuertemente en lograr esa conectividad para esos sitios que no están conectados, ¿sí? Pero el tema que quiero resaltar es que eso no es solamente como un sentir
de algunas regiones, de algunas poblaciones del país. Esto es reconocido internacionalmente, ¿sí? A través de organizaciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que no solamente lo reconocen, sino que alientan a las organizaciones, a los estados, a que se desarrollen programas orientados hacia fomentar esta conectividad. Colombia, que es miembro de la OIT, pues se apoya muchísimo en el desarrollo de esas recomendaciones de la OIT, y yo creo que ya hay muchos elementos que permiten que se desarrolle la política para facilitar. El Estado debe ser un facilitador, no solamente a nivel central, sino también a nivel local. Cada población, cada región es libre de pensar y decidir qué tipo de internet necesita, cómo lo necesita, ¿sí? Y hay que buscar el apoyo también de los entes territoriales para que faciliten ese proceso. Entonces, yo creo que se están dando muchos elementos que van a permitir avanzar positivamente en esta tarea. Bueno, ha sido un placer. Desafortunadamente el tiempo se agotó hace 15 minutos y sé que la conversación sería maravillosa con intervención de todos y aquí podríamos quedarnos todo el día, pero hay más agenda, así que muchísimas gracias.